Buenas tardes, gente, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos sobre un tema muy oyente en la actualidad, que es la violencia de género y sus retos día a día para fomentar el valor de igualdad e inclusión. El día de hoy tenemos la participación de especialistas que saben de este tema tan importante en nuestra sociedad. Contamos con la participación de los jóvenes Arturo Cortés, Kevin Pérez, Jocelyn Toribio, Adriana Villarreal y Carmen Pargas. Vamos contigo, Arturo. Hola a todos, soy Arturo Cortés. Sabemos que existen muchos problemas que derivan de la violencia, pero hoy quiero enfocarme en hablar sobre un tema que lamentablemente sigue siendo muy relevante para México, el bullying. El bullying es un problema serio que afecta a niños, adolescentes e incluso adultos en todas partes del país. Se manifiesta de diferentes formas, desde insultos y burlas hasta agresiones físicas y exclusión social. Lo preocupante es que muchas veces el bullying no se detiene en las aulas, sino que se extiende a través de las redes sociales, donde las víctimas pueden sufrir un acoso constante e incluso anónimo. Vaya que es verdad, Arturo, que existen muchos casos en donde sufren tanto menores como adolescentes esta problemática que es el bullying. Y la verdad que es demasiado triste ver cómo no se evita ni se previene. No siempre se puede evitar del todo, pero es importante que como sociedad tomemos conciencia de este problema y trabajemos juntos para prevenirlo. Los padres, maestros y autoridades tienen un papel fundamental en la detención y prevención del bullying, así como en brindar apoyo y protección a las víctimas. Recordemos que todos tenemos el derecho de vivir en un ambiente seguro y libre de violencia, y es responsabilidad de cada uno de nosotros trabajar para hacerlo posible. Me parece interesante lo que comentas, Arturo. Mi tema a tratar es algo también relacionado, pero es en el ámbito laboral. Para ser más específico sobre la violencia laboral, es bien sabido que la violencia laboral es un problema serio que afecta a la salud y el bienestar de las personas en el trabajo, desde el acoso hasta la discriminación. Nadie debería sentirse inseguro en su lugar de trabajo. He leído casos en donde incluso por tener una discapacidad o pertenecer a la comunidad LGBT es un factor que a veces contribuye demasiado y que por simple razón de tener gustos o no tener las mismas capacidades que los demás son tratados con discriminación. Y es verdad, Jocelyn. Es bien sabido que por ser diferente a veces es signo de rareza, pero podemos detener este ciclo de violencia. Todos podemos contribuir a crear un ambiente laboral más seguro y respetuoso. Reconoce la violencia, denuncia y sea un aliado para aquellos que lo necesitan. Recordemos que todos merecemos un lugar seguro y libre de violencia. Juntos podemos construir un futuro laboral más justo y seguro para todos. Es interesante lo que comentas, Kevin. Yo quería hablar sobre la comunidad LGBT que abarca desde la discriminación y el acoso verbal hasta agresiones físicas y crímenes de odio. Es importante entender que la identidad de género y la orientación sexual que no se ajustan a las normas tradicionales son blanco de violencia y discriminación, como se manifiesta este problema en el contexto mexicano. A pesar de algunos avances legislativos como la legalización del matrimonio entre dos personas del mismo sexo en varios estados, persisten desafíos significativos en México. Vaya que sí he escuchado de gente que ha sufrido discriminación solo por pertenecer a esta comunidad y en realidad no le hace ningún daño a nadie. Y ni siquiera reciben la justicia porque francamente se meten con su persona y sus propios derechos. Exactamente, Alejandra. La impunidad frente a los crímenes de odio, la falta de protección legal integral para personas LGBT y la invisibilización de sus identidades y experiencias son algunos de los principales obstáculos para lograr la igualdad y la inclusión. Creo que es esencial, ¿no? Buscar cómo promover los valores necesarios para combatirlo. Es verdad que es crucial emplear conceptos como diversidad, inclusión y respeto a la identidad de género para promover políticas y prácticas que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Me parece interesante lo que comentan, pues mi tema a tratar va más que nada por el lado de la violencia hacia la mujer. Para entrar en un concepto más amplio, se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer,
así como las amenazas de tales estados, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra las mujeres y niñas abarca con carácter no limitativo la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado. Vaya que sí, en todos los aspectos se sufre violencia, como por ejemplo las comunidades indígenas en México, enfrentan altos niveles de pobreza y carecen de oportunidades educativas. Aunque la discriminación varía entre estados, la diferencia de ingresos entre trabajadores indígenas y no indígenas con igual formación es considerable. La pobreza extrema es 4 veces mayor entre quienes hablan una lengua indígena y la falta de capital humano contribuye a esta situación. Aunque se reconocen otros factores, la discriminación étnica parece ser una causa importante de disparidades salariales. Sí he escuchado que incluso por ser alguien con una cultura diferente es signo de ser discriminado. Qué tristeza que sea así. Así es, pero se propone un método para medir esta discriminación y se identifican patrones preliminares surgiendo variabilidad de la discriminación étnica por estados y géneros. Hay muy pocos estados con menores niveles de discriminación que son Aguascalientes, Zacatecas y Guerrero, mientras que la mayor discriminación son en Sonora, Michoacán y Yucatán. Vaya que por no tener los mismos gustos, cultura, color de piel y economía te hace diferente y tiende a veces a sufrir discriminación. Me parece muy interesante lo que han comentado. Es triste saber cómo entre todos causamos tanta violencia de todo tipo, que la mayoría de las personas no tienen los valores necesarios para combatirlo y peor, que ni siquiera se preocupen o tomen conciencia de que están haciendo mal. Es verdad y es lamentable ver cómo la sociedad se deteriora por ella misma, pero más triste es ver la ignorancia que tienen las personas hacia esta problemática. Sin duda alguna, creo que el cambio lo debemos de hacer nosotros mismos. Es verdad, por eso creo que este podcast es un buen paso para informarle a las personas sobre estas violencias. Creo que hemos hecho bien en hablar sobre esto y me alegra haber puesto un granito de arena. Y la verdad que sí, me alegra formar parte de este podcast y gracias Alejandra por invitarnos a informar a las personas sobre esto. Es un placer haber estado aquí, espero encontrarnos pronto. Gracias a ustedes por haber asistido a este podcast. Espero que los oyentes tengan conciencia y sepan que somos capaces de cambiar las cosas, pero juntos. No hay que tomarnos las cosas a la ligera y menos aquellas que afectan a los demás. Que tengan linda tarde todos. Nos vemos pronto.